8:08 en el territorio continental ecuatoriano. La semana anterior fue una semana muy importante para el tema del Código de la Democracia, porque luego de varios meses de reclamos, de observaciones, de exigencias a la clase política que tiene representación en la Asamblea Nacional, se aspiraba a una reforma a la ley electoral. No había pasado hasta que finalmente, a través de aproximadamente 160 artículos, se hizo una reforma que ha sido resaltada por algunos sectores. Siempre se dirá que está incompleta cuando se aspira a una reforma estructural, pero algo había que hacer para que al menos temas tan delicados como el financiamiento y control de una campaña electoral, para que no se repitan casos como el arroz verde y sobornos 2012-2016, puede el Estado ecuatoriano controlar esos recursos en una campaña electoral. Esto ha sido aprobado, al igual que otros puntos como el cambio del método hacia el Webster, que había sido cuestionado el anterior, el de Hunt, en el reparto, y que no reflejaba los votos que recibía un movimiento partido político y que tenía mayor representación en los diferentes sectores de la institucionalidad. Para analizar este tema queremos dar la bienvenida al doctor Luis Verde Soto, quien hay que reconocer ha sido uno de los líderes que poco a poco, casi un trabajo de hormiga, hablando de asambleísta en asambleísta, se ha logrado esta aprobación que va a manos del Ejecutivo para su pronunciamiento. Bienvenido Luis Verde Soto. Gonzalo Ruiz Álvarez, muy buen día. Hola Miguel, un buen día a ti, por supuesto a la amable audiencia y a nuestro invitado para poder desmenuzar algunos de los grandes temas de lo que se ha logrado en esta reforma. Como bien ha apuntado Miguel, habrá muchas cosas que no se pudieron hacer, a las que seguramente se hubiese querido aspirar para ir mejorando, pero es un camino. Y si hay un avance habría que resaltarlo, y si hay temas que se quedaron habría que decirlos, y si hay aspectos en los que todos debiéramos profundizar, es en la exigencia a la autoridad electoral, en la exigencia a los actores políticos del cumplimiento cabal de la ley y de la norma. Entonces, resaltado el tema de el financiamiento de las campañas electorales, muy bueno Miguel ese tema, hay que hacerlo, ya hemos visto los resultados desastrosos de campañas millonarias, de campañas estrafalarias, y ahora ya sabemos algunas de ellas con dineros no limpios, con dineros de dudosa procedencia. Eso es un gran tema. El otro gran tema es que la clase política siempre debe responder a las exigencias nacionales. Una democracia hay que irla profundizando en función de tener mejores normas, pero aplicar esas normas. Así es que vamos a hablar de algunos de estos grandes temas con Luis Verde Soto, un experto, y que, como ha señalado Miguel, ha estado muy al pie del cañón de esta batalla, porque esta es una batalla para la democracia en el Ecuador. Así es que nos dirá sus pros, sus contras sobre la norma aprobada, el Código de la Democracia, y algunos detalles del proceso que vale la pena que queden para el apunte de la ciudadanía. Doctor Luis Verde Soto, bienvenido. ¿Qué significado tiene el contenido de lo que finalmente la Asamblea aprobara como estas reformas al Código de la Democracia? Buen día, Miguel, Gonzalo. No saben el gusto que tengo que estar con ustedes después de que se ha producido el proceso de aprobación, porque en este programa hemos pasado hace varios meses, incluso me parece que más de meses, hablando sobre el tema de la reforma, y yo creo que hay que hacer varios reconocimientos entre ustedes, uno de ellos a ustedes, tanto como al mismo Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, a través de su Comisión de Justicia, de su presidente, hizo lo necesario para tener un conjunto de reformas que tienen un grado de coherencia que yo creo que es importante. Una institución o las instituciones tienen que moverse por el lado de la coherencia, y eso es importante. Quedan muchas cosas. ¿Podemos decir que los legisladores vencieron sus propios bloqueos o sus propias suspicacias o temores sobre estas normas? Yo creo que sí. La mayoría de los casos. Claro, de algún modo esto también está ligado al fast track, a esta vía rápida que se utilizó. Claro. Si hubiera sido un proceso mucho más de legislación normal, seguramente hubiese habido una serie de inconvenientes, pero se utilizó una vía
que dio lugar a que haya más coherencia. ¿Cuáles serían los campos donde yo encuentro coherencia importante que creo que todos deberíamos ir buscando y explorando por allí, ¿no? Son campos, voy a poner titularlos de algún modo, y lo he hecho especialmente para conversar el día de hoy. El primero es el tema de transparencia, ¿no es verdad? Y en el tema de transparencia yo creo que tenemos un paquete de controles que tiene que ver con registro de donaciones, que tiene que ver con los reportes quincenales de gastos e ingresos, que está bien. Hay un tema de regulaciones que también creo que está bien, ¿no es cierto?, que son la regulación con los promedios mensuales de gasto en relación al año anterior, que tiene que ver con los límites del gasto, que tiene que ver con el registro en línea, que tiene que ver con la responsabilidad solidaria sobre el manejo contable, y hay procedimientos que también fueron aprobados, que lo hemos conversado acá, que fueron monetización, bancarización. Todo esto hace un paquete de transparencia que yo creo que es importante. ¿Qué espacios para burlar esta norma hay? Porque siempre se dice, echa la ley, echa la trampa, ¿no? En temas de financiamiento político no hay legislación en el mundo que evite el señor con la bolsita de papel en la puerta de un partido entregándote dinero. Claro. Eso no se evita. No hay nada perfecto. Nada perfecto existe, pero esto mejora bastante. Pero claro, es decir, en una economía de mercado, en un mercado político, todo eso te ayuda, ¿no es cierto? Tienes un primer elemento ahí que es importantísimo, que tiene que ver con transparencia. Luego tienes un procedimiento que tiene que ver con la coherencia del sistema, con la congruencia del sistema electoral. Y ahí yo destacaría, otra vez en sentido rápido, para que luego siguiente trabajemos cada uno de ellos, primero la unificación del voto, que es yo creo que el avance más importante producido en esta, es decir, había eliminado la votación entre listas. El tema del método es más simbólico, tiene que ver más bien con una situación más de mediano y largo plazo. Es muy importante el tema del voto exterior. A la medida que se pone el tema del voto postal, se sobrepasa las restricciones que hubiese en el voto meramente consular. Es muy importante aquello. El tema de la pregunta, ¿esto es ya para la próxima elección el voto exterior? Tiene que haber un reglamento. Un proyecto piloto. Tiene que haber un proyecto piloto que recoja temas informáticos, que recoja temas telemáticos y tema postal, que es el más importante de todos. Entonces lo primero podría ser un piloto, y pongo como ejemplo para ciudades grandes de concentración, qué sé yo, Nueva York, Madrid. No, todos. O piloto para todos. Ya. Todos. El correo no tiene discrimen. Si tú abres el tema de la forma. Bueno, el correo de todas partes funciona bien. El de aquí, vaya usted a saber cómo. Por eso es importante que llegue. Que llegue hasta el correo de aquí, pero de aquí, ¿cómo lo sacamos para que lo contabilicen? Yo creo que eso hay formas de control. Bueno, pero habrá que hacerlo, ¿no es cierto? El tema de la licencia obligatoria y la renuncia obligatoria en caso de funcionarios públicos, importante. ¿No es cierto? Claro. El tema de la pre-campaña como espacio de difusión ideológica, los estímulos positivos a las alianzas y frentes, ¿no es cierto? El tema de los consejos partidarios, son importantes, son temas coherentes que hacen relación a la congruencia de un sistema. El tema de la representatividad, con todas las dificultades que puedan darse, y más el tema de el voto, la cuota del voto femenino, la cuota del voto jóvenes, los estímulos al voto de los indígenas, ¿no es cierto? Son importantes. Creo que es muy importante lo que no nos hemos puesto mucha mano, que es el tema de la distritación y la territorialización del voto. No se aprobaron los distritos grandes y al contrario, se ratificó la fuerza de los distritos chicos. Eso lo vamos a discutir cuando pones tú las disposiciones de que tendrás que tener, ¿no es cierto?, una residencia obligatoria de 2 años anterior a la candidatura y en la última votación en ese distrito del cual eres candidato. Eso reafirma el carácter territorial de la... Es una representación directa, si no, vienen y se inscriben, digamos así. Pero el liderazgo nacional se forma para lo nacional y ya no para este tipo de... Es muy importante. Y está el tema, yo diría, de los derechos. 3 tipos de derechos son importantísimos. Derechos de comunicación, en el que tienes fundamentalmente el tema del debate y el tema de la digitalidad. Son temas muy significativos. Eso por el lado de la... ¿Le iba a obligar al debate que ya está... Ya está obligado, sí, un debate, un momento determinado de la campaña que será organizado, según dice por el CNE. Supongo que habrá la inteligencia suficiente para saber que no se trata de que el CNE presida los debates, sino que conceda la organización a quienes pueden hacerlo, los medios, la sociedad civil, las universidades. Sí, puede ser un grupo cívico respetable, académico, que se le entregue y que el CNE ponga ciertas normas de juego, eso está. Y luego diría yo, el cuarto campo donde yo diría de importancia de las reformas electorales es el tema de la urgencia. Y aquí la Asamblea Nacional ha sido muy clara y muy precisa, disponiendo temas que son de absoluta y radical importancia. Primero, dando plazos perentorios en que tienen que resolverse temas. Primero, el tema de la transmisión de datos.
el tema de la digitalidad y los problemas de la digitalidad, el problema de las firmas, el problema de la interconexión entre diversos organismos de control para el origen de los fondos, el tema del padrón y el tema de la gradualidad considerando la transmisión de datos está vinculada al sistema electoral, pero también al concepto de la transparencia, es decir, están interrelacionados. Todos ellos están interrelacionados. Por efectos de pedagógicos de abierto, había que sistematizarlo. Había que sistematizarlo, ¿no es cierto? Exigía, trabajamos cada uno de ellos, pero lo que quiero decir son 4 grandes campos en que la Asamblea supo intervenir, ¿no es cierto? Y eso me parece a mí muy, muy importante, ¿no es cierto? Vamos por el que ustedes quieran, podemos ir trabajando. Tal vez lo que ha sido más polémico, no sé si podemos meternos en esto, el método de asignación de escaños, cruzado esto con la distritalización. Mucho se debatió sobre si el método de Hont, si el Partido Social Cristiano. Ayer decía Andrés León en una entrevista con Diario El Comercio que el Partido Social Cristiano en el pasado había insistido en el método de asignación de escaños diferente al que se aplicó durante los últimos años, que si ese método de Hont benefició al partido más votado, y se refería concretamente a Alianza País, porque fue durante las últimas elecciones el más votado, o si no era así, o si buscaban con la prolongación de alguno de estos tipos de métodos, ahora es el Webster el que se pone en práctica, beneficiar a tal o cual fuerza, que bien podría ser el Partido Social Cristiano, el Creo, Pachacuti, que ahora ha cobrado gran vigor a nivel nacional, o no sé, Revolución Ciudadana. Y además que nos explique técnicamente cuáles son las principales diferencias entre aquel tan criticado método matemático, no político, de Hont, y el método ahora aprobado, que es el Webster, ¿no? A ver, los temas son más o menos los siguientes. Tú tienes en los sistemas, ¿no es cierto?, 2 opciones. La extrema, que sería un método mayoritario, donde podrías tener circunscripciones pequeñitas, donde, digámoslo de algún modo, en Loja, en lugar de tener 4 diputados, tendrías 4 circunscripciones y te ganaría, y el primero se llevaría todo. En la circunscripción norte de la ciudad, sur de la ciudad, el oriente y el occidente de la provincia. Ahí no habría representación de esa minoría. Ninguna minoría, todo sería muy asmayo. Esa es una opción que no tomó el Congreso, ¿no es cierto? Que esa no tiene necesidad de ningún tipo de fórmulas. Nuestra Constitución nos ordena, dice, este sistema no va, porque nosotros somos un sistema proporcional, es decir, aquello que transforme el porcentaje de votos en una proporción dentro de la Asamblea de Diputados, es decir, transforma los votos en escaños. En esta transformación por decir algo, del 18.53% de votos en un número de escaños, operan las fórmulas. Una fórmula es la DONT, otra es del Jare, y hay muchísimas más. ¿Que también se aplicó alguna vez el de Jare? El de Jare se aplicó. Bueno, Jare, son básicamente Webster Jare son... Había uno que le decía Webster modificado, ¿te acuerdas? Webster modificado, o sea, hay muchas variaciones, y el cociente Jare y el Webster son equivalentes. Equivalentes. ¿Qué es lo que hacen los sistemas, ¿no es cierto? Es otorgar cupos con los cuales entran los diputados. Al 100% de diputados que tiene esta circunscripción, yo le doy un cupo. Si lo utilizas con el método DONT, divides los cupos dividiendo para 1 primero, luego para 2, luego para 3, luego para 4. Entonces ahí quienes quedan, mayorías muy grandes, ¿no es cierto? Y mucho más este método se potencia mucho más si hay un partido grandote y muchos chiquitos, porque los chiquitos nunca llegan. Entonces el grandote se lleva todo. Bueno, al grandote le conviene la dispersión en este caso, digamos. Si es que la relación es el grandote y muchos dispersos, ¿no es cierto? Eso fue lo que pasó acá durante 10 años. Tenías un grandotote que con el 50% de votos se da todo, porque los chiquititos eran tan chiquitos que ninguno llegaba a esta cuota que se establecía dividiendo para 1, para 2, para 3 y para 4. ¿Qué es lo que hace el Webster? Y vamos a lo que es la Diputación Nacional ahora. Tienes tú 15 diputados allí y divides del 100 para 15 y te queda, ¿no es cierto?, que los cupos de los más chiquitos sí pueden entrar. Y así entró la Izquierda Democrática, así entró FE. ¿No es cierto? Porque entonces, ¿cuál era el secreto del trabajo de cambiar del método DONT al método Webster? Que haya circunscripciones más grandes. Por eso se pedía la circunscripción más grande de Pichincha, de Guayas y de Manabí. Pero esto no pasó. Esto no pusieron ahí. Y es el método que sí funciona en el nacional. En el nacional. Y aquí va a funcionar muy ligeramente en el resto. Para que funcione muy ligeramente requieres, ¿no es cierto? Porque este método del Webster divide ya no 1 para 2, sino divide para 3, para 6, para 9. Entonces quiere decir que cuando divides así, ¿no es verdad?,
dividido para 3, el cupo para que entres es un poquito más chico. Entonces puede entrar alguna minoría. Y en las circunscripciones pequeñas... O sea, mejora la representación de las minorías. Un poquito, pero para eso necesitaba circunscripciones grandes. Hay un sistema perfecto. Cada país... Porque fíjese, el caso concreto más, digamos, significativo de Estados Unidos, exclusión de minorías, en cuanto a los colegios electorales para la nominación de la candidatura presidencial, ¿no? Si una forma X tiene 2.900.000 votos y la otra tiene 2.901.000 votos, se lleva todos los votos electorales de ese estado y los otros no tienen ninguna. Esa es la extrema mayoría. Exacto. De la mayoría total. Extrema mayoría, ¿no es cierto? Y anula la representación de las minorías. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que debería hacer, ¿no es cierto? Lo ideal hubiera sido tener distritos grandes con el sistema Webster. No se pusieron distritos grandes, entonces el sistema Webster se pone como un hecho simbólico que va a funcionar muy ligeramente en... Han hecho corridas matemáticas sobre, por ejemplo, sobre la votación del último proceso, y esto como ejercicio interno. ¿Qué pasaría con León? ¿Qué pasaría con Webster? ¿O qué pasaría con esto? Sí. Para que nos ilustren. En los grandes funcionaría y en los chicos no. Así de claro. Pero todo depende, como en democracia uno nunca sabe cómo se comporta el electorado. El electorado puede funcionar aglomerando votos en torno a unos candidatos o puede dispersarlos. Eso nunca se sabe y eso va a determinar cómo funciona esto. Yo creo que esto... Y esto combinado, porque no sé si tenga espacio al comentario, con que las listas van a estar cerradas, también ayuda, porque incluso el propio proceso de conteo, si hay listas cerradas ya va a ser mucho más fácil. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. No tiene nada que ver, porque el uno tú lo que tienes es simplemente, antes tenías un sistema de conteo que tenía, se montaba sobre dos cosas, entre listas y la lista. Ahora se va a contar solamente solo la lista. Okay. Entonces, pero no modifica nada en cuanto a la asignación. No, porque antes lo que se hacía era que las fracciones de la entrelista se metían a la lista, dentro de la lista y se reubicaban el orden. Pero el sigue siendo una sola contabilidad. Lo que bueno, puede pasar, pero sí es mejor, porque yo he puesto aquí muchas veces el ejemplo que he votado por 2 legisladores de 2 listas distintas y a la hora de votar por una ley yo no sé quién me representaba realmente. Yo tampoco. Debo decirlo así. Yo tampoco. Ahora, el tema que tenemos que evitar, y esto es un esfuerzo enorme con los medios de comunicación, es de que haya confusión cuando había sistema entre listas con el voto por listas, porque ahora si marcas 2 listas anulas. Claro. Entonces ahora tienes que tener una sola lista. Es una muy buena campaña de explicación. ¿Y esto dará gobernabilidad a la lista cerrada que tanto se ha hablado? Yo creo que ayuda a que los sistemas partidarios se fortalezcan, el sistema de organizaciones políticas se fortalezca, porque finalmente lo que tienes tú acá es volver a darle poder a la capacidad interna de fijar el orden de prioridades a un partido. Esto ayuda ciertamente y evita esta cosa dramática que tiene Ecuador, que era votar un 25% de tus votos al cesto de basura. Esta directa pregunta de Miguel y esta respuesta del doctor Luis Verde Soto nos ilustra muy bien sobre el tema al que debemos referirnos. Y es que volver a tratar de aplicar una democracia interna para que los partidos sepan elegir la representación en función de la calidad y, por supuesto, de las corrientes internas va a ser una cosa básica. Pero hay que trabajar también para que los partidos se fortalezcan, ¿no? Por eso la pregunta de Miguel me parecía clave. Es básica. Hay una cosa que se ha tomado que es indirecta, pero es importante. Recuerden ustedes que ahora el 60% del fondo partidario permanente irá a capacitación. Y será fiscalizado que vaya capacitación. Y apenas el 30% irá a funcionarios y a arriendos, para decirlo de otro modo. Entonces, formación de liderazgos internos, barriales, líderes. Eso va. Y el otro caso que va muy importante es esta cosa. Si bien no se aprueba el distrito grande, se aprueba una cosa que es una radical descentralización política en el Ecuador. Radical, muy radical. ¿Cuál es? Quedándonos con los distritos que tenemos, que son intermedios y pequeños, distritos de 4, de 5, que son la mayor parte de los 21 distritos del país, en los cuales no es el norteamericano donde un pequeño gana todo, ¿no es cierto? Claro. Sino son las primeras mayorías las que ganan todo, digámoslo así, ¿no es cierto? Ahora hay una norma por la cual obligatoriamente el candidato debe haber nacido en el distrito, y si no ha nacido en el distrito debe haber residido los 2 años inmediatamente anteriores en el distrito y haber votado en la última elección. Eso lo que hace es territorializar, lo vuelve a los elegibles, llamémoslo así, una lista mucho menor. De pronto puede bajar la calidad de los representantes, pero los vuelve mucho más ligados al territorio.
Entonces lo vuelve a decir, ya no existirá el qué sé yo, el ilustre que decide ese candidato de Ambato y va a Ambato, y lo tiene que haber vivido en Ambato y tiene que haber votado la última vez en Ambato o haber nacido. Yo voy a poner el extremo más, tal vez no sé si lejano de la política ecuatoriana, pero de hace muchos años, cuando Velasco Ibarra vivía fuera del país, me parece que en París, ¿no? Y fue electo legislador por Pichincha, ¿no? Claro. En caso sin venir, claro, sin estar aquí a hacer campaña. Ese no existe. Digamos, existe en el caso del lugar donde naciste, él nació en Ibarra. Sí. Nació en Ibarra el doctor Velasco Ibarra. Pero por ejemplo, claro, pero legislador por Imbabur. Claro. Pero aquí ha habido legisladores por Pastaza que iban muy de cuando en cuando, estoy poniendo cualquier ejemplo, ¿no? Muy de cuando en cuando al sitio donde eran elegidos, pero como nació, tenía ese derecho. Claro. Pero si no nació, tiene que haber residido 2 años y además haber votado. Eso territorializa bastante, claro. Descentraliza muchísimo, porque ya no existe esta imagen de centralidad de Quito, Guayaquil, etcétera. Genera problemas y genera pros y contras. Yo me encuentro que es importante que tengamos esto en la cabeza. Sí. Y de alguna manera, doctor Vélez Soto, a propósito de este tema que señala Gonzalo, quien haya sido elegido y reelegido por una provincia, pero reside también en otra provincia, ¿puede seguir con ese cambio de provincia eligiéndose? Ya no. Esto fue de las cosas valiosas. De la residencia, ¿no? Y es unas cosas muy valiosas. Lo que trató es de meterse una inconstitucionalidad, que consistía en que se decía que la prohibición de reelección que aprobamos los ecuatorianos no hacía relación al cargo, sino al territorio. Entonces, tú podías ir reeligiéndote indefinidamente como legislador siempre que lo hagas en otra provincia o lo hagas en la nación. Esto ventajosamente fue parado, fue una de las líneas rojas que existió y se paró en seco entre la penúltima y la última versión de las reformas. Esto fue muy positivo, fue de parte de las inconstitucionalidades separadas. Lo mismo también el tema de la inconstitucionalidad sobre las consultas. Recuerden ustedes que se trataba de jalar la consulta, ya no solamente diciendo que tiene que tratar los temas de su jurisdicción, sino los temas solamente de la competencia de la autoridad electoral subnacional, con lo cual mataban una cantidad de consultas, entre otras la del agua de Cuenca. Entonces, claro, por el tema de porque es vertientes nacional, el tema de vertientes, claro, que es un tema nacional. Todo eso se calmó. Sí, clarificó. Pero yo digo esto, yo estoy contento. Vamos a profundizar en algunas más, tal vez. El mismo asunto tan debatido por la coyuntura política del financiamiento de las campañas, pero también el doctor Vélez Soto nos ha insistido, a ver, ¿cómo hacemos para que no vengan dineros de las mafias, del narcotráfico, de esto, se infiltran en la política, o por lo menos para cuidarlo en la mayor medida de lo posible? Vamos a hacer pausa informativa y publicitaria y volvemos con el doctor Luis Vélez Soto, consejero del CNE. Inicio de espacio publicitario. Uniandes promueve el desarrollo empresarial y social, la investigación y vinculación, con prácticas preprofesionales y excelencia académica en las carreras de medicina, odontología, enfermería, derecho, administración de empresas, ingeniería en software, gastronomía, turismo y contabilidad de auditoría. Matriz en Ambato y sus extensiones en Babahoyo, Ibarra, Quevedo, Riobamba, Puyo, Santo Domingo y Tulcán. Consúltanos en www.uniandes.edu.es. Fin de espacio publicitario. Una revista puede abrir tu mente, nuevos horizontes, nuevos caminos. Patti Barba te acompaña de lunes a viernes desde las 15 horas en Magazine Platinum. Magazine Platinum. Noticias en positivo. Nos ocuparemos del planeta. Haremos turismo de aventura. Estaremos entre redes y sociales. O tal vez entre huecas y lugares. Magazine Platinum. Con la conducción de Patti Barba. Presentamos el servicio informativo Platinum. Cada 30 minutos, las noticias que debes conocer. Servicio informativo Platinum. Te mantenemos bien informado.
Bienvenidos a las noticias, son las 8 de la mañana con 33 minutos. Ecuador controlará por satélite la pesca ante advertencia de Europa. Ecuador comenzó a controlar por satélite la pesca para combatir la actividad ilegal ante la amenaza de la Unión Europea de prohibir la importación de pescado al país. Así lo anunció el domingo el gobierno. Una de las principales acciones de control para combatir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada se desarrolla en el Centro de Monitoreo Satelital. Así lo anunció en un comunicado el Ministerio de Producción. Presidente Moreno y alcalde Yunda llamaron a la reconciliación. Las violentas protestas contra el gobierno que se registraron en octubre pasado matizaron los discursos del presidente Moreno y del alcalde de Quito, Jorge Yunda, durante la sesión solemne en homenaje a los 485 años de fundación de la capital. Sé que contamos con usted, señor alcalde, para que nunca más se ponga en peligro este momento mundial que es la queridísima ciudad de Quito, expresó Moreno. De su parte, el alcalde enfatizó que se debe respetar la voluntad popular de todos quienes fueron escogidos en las urnas y rechazó cualquier intento de desestabilizar. Colimes vive el florecimiento de los guayacanes en un estallido amarillo. El amarillo de la flor de los guayacanes tiñe por estos días el paisaje del sector rural del cantón Colimes en Guayas, donde el florecimiento de los árboles nativos podrá disfrutarse hasta este martes. El olor a tierra húmeda propio de las primeras lluvias en la zona y cientos de árboles cubiertos de flores amarillas marcan el ambiente de la hacienda Las Abras, lugar de concentración de turistas desde este viernes. La breve temporada de florecimiento de los guayacanes incluye la presentación de artistas internacionales. Lagos pide que la ciudadanía tenga voz en la elaboración de la nueva Constitución. Desde Madrid se informa a la agencia EFE. El expresidente chileno Ricardo Lagos defendió este lunes que la ciudadanía de su país pueda tener voz durante el proceso de elaboración de una nueva Constitución y que este texto incorpore las preocupaciones ambientales y por el cambio climático. 8 de la mañana, 35 minutos. Hasta aquí el servicio informativo platino. Continuamos en estudios con Luis Verde Soto, vocal del Consejo Nacional Electoral. Este fue el servicio informativo Platinum. Cada 30 minutos, las noticias que debes conocer. Servicio informativo Platinum. Te mantenemos bien informado. Tenemos presencia en el Ecuador y en el mundo. Platinum, 90.9 Quito y Tulcán, 101.7 Ambato, 107.7 Cuenca, 94.5 Guayaquil, Radio Quito 760 AM y en el mundo, www.ecuadorradio.es. Noticiero Ecuador Radio. Ocho 36 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Diálogo en Ecuador Radio con el consejero del CNE, Luis Verde Soto, a propósito de las reformas político-electorales al Código de la Democracia que se hiciera la semana anterior en Asamblea Nacional. Ha quedado uno entre los tantos puntos, Gonzalo, como es cómo lograr eficacia en el control de los aportes en una campaña y de manera especial para que sean transparentes y que no provengan de dineros oscuros. Nos decía en su primera exposición el doctor Verde Soto que hay normas, hay mejores normas, hay controles cruzados, pero ¿cómo podemos hacer que se aplique todo esto? A ver, la primera parte es hay que evitar que se distorsione la norma y el espíritu del legislador en el reglamento. Yo creo que ese es el O sea, que el reglamento interprete bien, fielmente el espíritu del legislador. Y desarrolle muy bien. ¿Quién escribe el reglamento? ¿El propio Consejo? Debería hacerlo el Consejo y aprobarlo el Pleno, pero ese es un término de mayoría, como conocemos. Entonces ahí hay un problema a solucionar por parte del país, no nuestro, por parte del país, claro. ¿No es cierto? Es la primera cosa que hay que hacer. Entonces, en ese sentido, tienes este rato hay, yo diría, 4 frentes grandes que se abren. Un frente de capacitación general en el país sobre el uso de las nuevas reformas, ¿no es cierto? Hay que trabajar esas reformas rápidamente con el país para que se comprendan hacia dónde se ha llegado, cuáles son sus limitaciones. O sea, hay capacitación que hay que hacerla inmediata ya para las próximas elecciones. Otras vendrán después.
Y yo te diría que este es en la que los medios de comunicación tienen un rol importantísimo, porque es capacitación masiva. Son capacitación a 10 millones de lectores, no es una capacitación chica, ¿no? La segunda es los reglamentos y la capacidad que haya en el cuerpo técnico y sobre todo la disposición política de la mayoría para que esos reglamentos puedan ponerse en vigencia, ¿no es verdad? Entonces, capacidad técnica y disposición política de la mayoría es el otro tema enorme que hay. El tercero que plantea la Asamblea Nacional es muy importante, pone 6 puntos, dice, señores, sobre esto tienen entre 120 y 150 días para resolverlo. Y tienen que resolverlo, no hay alternativa. Y son temas muy, muy importantes todos. Temas en los que había problemas, ¿no es cierto?, en la transmisión de datos, temas que ha habido problemas con la organización digital del Consejo, el tema de las firmas, va a haber incluso hasta una sede de la UAFE en el Consejo Nacional. Es muy importante importantísimo. Para cruce de información, y está presente la UAFE allí al interior. La UAFE es la unidad de análisis financieros, observa los dineros como tal. ¿De dónde vienen? Y luego tienes tú... ¿Y a dónde van esos problemas de los partidos después? Pero también vamos a ver eso. Bueno, pero básicamente, primero el origen. El origen. Y luego va a haber, en las donaciones, va a haber la posibilidad de fe pública. Es decir, se puede salir a ver cuál es la naturaleza de la donación, dónde está la donación, a dónde va la donación, dónde se gasta, etcétera, ¿no es verdad? Entonces tienes tú ahí varias cosas. Hay otras normas, ¿no es cierto?, que tienen que funcionar, como el sistema contable en línea. Eso implica, cuando uno habla de un sistema contable en línea, lo que uno pone es aquello que es permitido y desecha lo que no es permitido. Esta es una forma de manejar y bajar el gasto electoral. Si tú tienes claro qué es lo permitido, en qué porcentajes y qué es lo no permitido, tú bajas el gasto. ¿Cómo un reglamento puede poner a disposición del público toda esa información? ¿En qué medida conviene o qué conviene que el público lo sepa, lo maneje, para que haya una fiscalización pública? Yo no sé si esto se puede hacer o no, a lo mejor estoy imaginando este momento. Al contrario, tiene que ser lo más público posible. Cuando tienes tú un registro contable en línea, quiere decir que tú en línea simultáneamente, todos los ecuatorianos... yo puedo saber cuánto gasta el partido contrario al mío, digamos. El contrario a mí, y yo como ciudadano puedo ver que la donación de tal señor va para tal partido. Eso es. Y puedo saber que todas las donaciones se terminan el día 45 y que ya nadie podrá... todo sobre la mesa mejor. Como debe ser. Y cuando se habla de transparencia se podrá saber, para que no ocurra lo de sobornos 2012-2016, que alguien que gana el salario básico haya aportado 5 o 10 mil dólares. Claro, entonces vas a ver, hay una limitación que se han puesto la limitación máxima, que yo la encuentro bastante holgada, que es la de que hasta 1/3 del ingreso podrá ser donado, que es lo que llegamos a ver en el caso Arroz Verde, de que el 33% de gente tenía la capacidad y la generosidad de poner 1/3 de su ingreso como donación a su partido. Me parece una muy holgada capacidad. En el 67% restante tú sí puedes ver, si el señor me dona un camión de camisetas, y ese camión de camisetas vale $40,000, lo primero que tenemos que hacer es: camión de camisetas vale $40,000. Segundo, entra la contabilidad como $40,000. Tercero, entra como nombre, y ese nombre tiene que pasar por la UAFE, por la Contraloría, todo el proceso. Entonces ya tenemos al menos algunas. Y la otra cosa que vamos a tener, ¿no es cierto?, es la posibilidad de que si el señor con los $30,000 que te entreguen a puerta del partido, en algún lado va a gastarse eso. Y si alguna vez se les va en público, habrá alguien que los ve, se podrá verlo desde el Consejo Nacional. Va a ser bastante mejor. Yo espero. Estaba leyendo la entrevista a Andrés León de ayer en El Comercio, fue vocal del Tribunal Supremo Electoral y, en fin, consultor. Y una de las cosas que decía, siempre hay el interés de los partidos. Se decía el partido coyuntural A, B, C, podemos poner los nombres de los grandes, ¿no? Revolución Ciudadana, Social Cristiano, creo, Pachacuti, qué sé yo, ahora por lo menos eso parecen los más grandes en este momento. Van a tratar de tirar el agua a su molino. ¿Cómo a través de un reglamento hacemos que todo sea equilibrado y que los partidos legislen, bueno, en el caso del Código de la Democracia ya está legislado, o actúen en función no de sus intereses coyunturales inmediatos, sino en función del perfeccionamiento y madurez de la democracia en el Ecuador? Es un tema conceptual clave. ¿Nos falta mucho para eso o hemos ido avanzando? Yo creo que se ha dado un paso que a mí me gusta en esta reforma. Durante mucho tiempo, pongamos desde el punto de vista empresarial,
una empresa que no tiene relación, no tiene criterio, no recoge la demanda de sus usuarios, es una empresa que fracasa. O sea, eso es normal en la economía empresarial capitalista moderna, ¿no es cierto? En el términos de, ya no solamente de servicios electorales, sino de derechos electorales, un aparato administrador de un derecho y de un servicio electoral tiene que tener una relación con sus interlocutores principales, que son los partidos políticos, los movimientos, la ciudadanía, los actores del proceso electoral. Y lo que se establece acá es que habrá unos consejos consultivos partidarios al menos. Habrá cómo hacer los consejos consultivos. Los partidarios al menos estarán. La reglamentación de cuál es la agenda de los consejos partidarios es muy importante, y ahí viene lo que tú planteabas, lo que planteaban ustedes. Se necesita que estos sujetos, ¿no es verdad?, interactúen entre ellos. Todos interactúen, porque ahora el tema es de que siendo un consejo pequeño no interactúan todos tienen que interactuar. Ese es el consejo. El consejo debería ser el escenario de interacción. Hemos discutido, Miguel, muchas veces un tema famoso de las encuestas, que si aciertan o se equivocan, que si hay más o mayores márgenes de error ahora con esta explosión, por ejemplo, de partidos, de movimientos y cosas por el estilo. También es un tema que está en debate en todas partes, ¿no? Cuando se acerca una elección, las encuestas electorales, unas aciertan, otras no. En los últimos años hay una tendencia a que el voto rompe incluso esos pronósticos, y esto pasa en España, lo mismo puede pasar en Argentina o en Chile, pasó porque era una elección con reglas nuevas en la última presidencial. ¿Hay espacio para regular? Sobre todo para que no aparezcan, Vitirón era uno, ¿no? Sí, claro. Vitirón o cosas por el estilo, estos encuestas fantasmas, que lo que hacen es tratar de hacer propaganda, después fracasan en su intento, pero bueno, mueven millones y a veces confunden a la opinión pública. ¿Cómo hacemos para que haya, sí, que trabajen, que haya libertad, pero también ciertos márgenes apreciables de respeto sobre todo a la gente, ¿no? Hay un reglamento que está en funcionamiento que implica varias cosas. ¿Podemos mejorar no, yo creo que lo que hay que hacer es aplicarlo. Lo que he visto yo es el temor de ciertas encuestadoras que antes se lanzaban muy libremente a hacer cosas con metodologías frágiles, a tener mucho más temor a la naturaleza del objeto. En el mundo entero está cambiando el sistema de encuestas, no tanto por las metodologías que puedan ser mejores o no, cuanto por el otro lado, que es que cambió la naturaleza del objeto, la naturaleza del investigado. El investigado, la naturaleza del voto es el que está cambiando. Ya no es de esta cosa que tuvimos en el ciudadano tradicional, de un cierto raciocinio, de una cierta relación con los programas, sino cada vez más se está vinculando a la hormonalidad, para decirlo en términos gráficos. Porque hay nuevos factores que influyen en la votación, más que lo ideológico. Y eso ya es más difícil de capturar, y es más un proceso de ya no puedes capturarlo en una encuesta de modo fácil. Entonces, ahora, antes se llamaba esto del voto oculto, voto vergonzante, pero por ejemplo en Colombia en los últimos años hemos visto también que era un país que manejaba generalmente unas encuestas que daban buenos resultados. Hemos visto también curiosamente, en el caso hay una cosa que es curiosa, ahí tienes un universo más reducido, porque es el universo de quienes quieren votar por voto voluntario. En cambio acá tienes un universo obligatorio, y en el universo obligatorio tienes una serie de gradientes que implican que a veces son explícitos. El voto voluntario hace que es más reducido, menos espacio a la confusión. Tú ya sabes, dice yo quiero votar sí, y ya tienes más transparencia en lo que quieres decir en el encuestador. En cambio, cuando tienes esta cosa mucho más amplia, tienes espacio, y sobre todo en el caso ecuatoriano una cosa muy importante, que fue el autoritarismo que obligó a que haya una agenda oculta. Eso le pasó al señor Correa cuando perdió, con sus propios aparatos de encuestas no le dijeron la realidad en el caso de la consulta popular, recuerdan ustedes, y que sometieron incluso a una consulta internacional, y la consulta les dijo, lo que pasa es que la gente mintió uniformemente un 20%. Ahora, aquí tuvimos 30 y 35 años de relativo acierto de las encuestas. Sí, después vino un desbarajuste para el caso ecuatoriano, ¿no? Y sigue el desbarajuste. Yo creo que esto es parte de las transiciones. En las transiciones el mundo electoral, como el mundo de las encuestas, se vuelve muy gelatinoso. Y cuando es gelatinoso tú no sabes qué puede pasar de la noche a la mañana, qué puede pasar con el conjunto de factores que inciden rápidamente sobre un electorado. Es lo que pasa con los outsiders. Tú no puedes prevenir y prever que aparezca un outsider. Gelatinoso en las encuestadoras, pero también gelatinoso en el máximo organismo electoral, con los apagones y todo eso, que pudieron también cambiar los resultados. Bueno, en este rato tenemos en Ecuador y América Latina algo de una enorme ventaja, que es la investigación de la OEA en Bolivia.
Yo pensé que iba a decir el Sistema Nacional Interconectado, lo de los apagones, pero me refería a los eléctricos. No, bueno, lo de Bolivia nos ponen sobre alerta, y lo de Ecuador también. Entiendo que la OEA está ya sobre aviso sobre lo que pasó. En Bolivia, para decirlo rápidamente, ya salió el informe hace 2 días, y yo lo voy a coger solamente 2 temas, ¿no es cierto? Estadísticamente provocaban un descenso del ganador en la mesa. Eso es lo que está en la fiscalía, eso lo mostramos en Salite, etcétera. Estaba, ¿no es cierto? En Bolivia, en cambio, ponían de más. Ahí no se llevaron, sino pusieron más votos de los que habían. Que no eran los votos que se llevaron de aquí, por cierto. No nos caían los candidatos, digamos. Esa fue una cosa, pero la OEA ya sabe y está sobre aviso, ¿no es cierto? Que la OEA también y todos los demás observadores actúen, no solo observen y se pronuncien un mes, 2 meses después. Que actúen, que hagan, ¿cómo se llama esto? Recomendaciones a tiempo. Eso es muy importante. Yo creo que es muy importante y eso vamos a tener. Yo creo que hay que pedir rápidamente, tanto la Unión Europea como la OEA tiene que estar acá lo más rápidamente posible. Porque otra cosa que descubre la OEA en Bolivia muy interesante es exactamente lo mismo que ocurrió en Ecuador. Les abrieron unas ventanas informáticas. En Ecuador fue una secretaria de la delegación de que apareció, estuvo 2 días con la ventana informática y se perdió, digamos, ¿no es cierto? En Bolivia sí dejan huella informática y llegan a ver cuánto metieron, quién metió, a qué horas metieron, de qué mesas, etcétera. Entonces, pero el mecanismo fue el mismo. Se abrieron, más allá de la responsabilidad del cerrojo informático, abrieron el cerrojo a que entren algunos por ahí. Eso lo hicieron en el momento en el cual se dejó de transmitir los datos. En Ecuador no hay como en la siguiente elección, no se puede bajo ninguna circunstancia dejar que se suspenda la transmisión de datos. En Bolivia ya se ve lo que pasó. Bolivia está absolutamente claro que lo que hizo es cuando Evo se da cuenta, hace las previsiones correspondientes de que no puede ganar, suspenden día y medio y en ese día y medio meten y aparecen el día y medio y dice ya gané. Claro, le dio la total seguridad, ya gané. Dijo, ya gané. Con 10 puntos. Antes no dije yo ya gané. Y claro, cuando salió el yo ya gané, apareció de que era yo ya gané, pero a través de este puente, de entonces eso no se puede. Y hay 10 puntos de cercanía entre Bolivia y Ecuador que los hemos detectado, que los conocen los organismos internacionales, que es necesario que sean corregir. Y debemos corregir. No podemos dejarlos, tenemos que corregirlo. Y nos va a ayudar esto. Acuérdense, ustedes tienen que hacer un sistema de seguimiento sobre transmisión de datos. Esto tiene que estar listo, si no me equivoco, en 3 meses. Si no está listo y se prueba la transmisión de datos con cargas. Claro, como modelos simulados. El modelo es real. Real. No puede ser aquí con 2 cositas ahí para ver la prensa, no se trata de eso, ¿no es cierto? Está el tema de firmas. El tema de firmas hay que hacer una exhaustiva enormemente importante. Ahora vamos a ver, ¿no es cierto? Se sabe, por ejemplo, que en Ecuador en este rato todo sistema de control de firmas en este momento de saturación da 3x1. ¿Qué significa eso? Que cada 3 firmas, 1 es válida y 2 no son válidas. Es altísimo porque está saturado todo. Pero podemos hacer que una firma nueva, con un número X de cédula, anule todas las afiliaciones anteriores, por ejemplo. A ver, ¿cómo llegar a esa es importante? O sea, sí, lo que se tiene que hacer, lo primero que hay que hacer es que la ciudadanía diga, yo estoy harto de ser parte de un partido y me desafío de modo expedito. Y de la magnitud del problema son 5, 10, 15%, ¿no es cierto? Sobre todo aquellos que los afiliaron sin su propia voluntad. Sin que conozcan. Y que sepamos quiénes somos, dónde estamos, ¿no es cierto? El tema de la interacción entre todos los sistemas, de que hay un sistema integrado en que todos estén, que la UAFE instale su oficina y controle realmente todo lo que debe hacerse, ¿no es cierto? De que esté el padrón, el nuevo padrón. Hay una buena iniciativa ahí que es la del padrón activo y el padrón pasivo. Yo creo que es importante que el padrón pasivo controle y saque a todos aquellos, pero también hay que controlar qué pasó con los extranjeros. Recuerden que hay una denuncia en la OEA de 40.000 extranjeros que fueron sacados del padrón. Claro. Hay que evitar que se los devuelva irresponsablemente ahora. Es decir, todo eso tiene que dar lugar a que hagamos las cosas bien. Y en medio de ello tenemos que hacer las cosas bien en términos de gradualidad. Y para eso seguiremos dialogando y profundizando este tipo de diálogos. Muy gentil por su presencia esta mañana, nos ha ilustrado sobre este mapa, Miguel. El doctor Luis Verde Soto, consejero del CNE aquí en Ecuador Radio. Muchas gracias. Muy amable, buen día. Este fue el segmento de opinión en el noticiero Ecuador Radio, con la dirección de Gonzalo Ruiz Álvarez y la conducción de Miguel Rivadeneira.